patria. Entonces, por una parte una ventaja, porque tampoco va a haber tanto contenido, pero sería lo que pasamos en la primera clase, la segunda, las 2 de esta semana y las 2 de las próximas, ¿ya? Así que yo les informo la próxima semana en qué consiste la evaluación, porque todavía no lo hemos conversado con los colegas en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a ver vamos a seguir viendo el tema de concepto de comunidad y también vamos a ver el concepto de desarrollo local. Antes de empezar, una consulta, ¿sale ilimitado el Zoom o no? ¿O sale límite de tiempo? Está con tiempo en una esquina. Ah, ya, ya, Dice ok. que llevamos 3 minutos 57, 58, 59. No, esa es la grabación. Ah, ok. No sé entonces, profe. No Ah, sé ya, dónde se puede ver eso. Yo sé. ya. Ya, chicas, vamos entonces a empezar a ver la materia del día de hoy. Si van teniendo dudas o cualquier cosa, la hacen saber y me dicen. Vamos a compartir el PPT del día de hoy, que es bastante amigable. Eh, y cualquier consulta me la hacen saber. Entonces vamos a aceptar al Víctor que viene entrando. Ya, partimos entonces la clase del día de hoy que tiene que ver con concepto de comunidad. Aquí ya vamos a adentrarnos más en conceptos teóricos directamente desde el trabajo social. Los conceptos que vimos la semana pasada, más que nada hacían referencia a los conceptos genéricos de lo que era una comunidad. ¿Se acuerdan? Y ahí dijimos que habían 2 definiciones de comunidad. Desde hoy las vamos a empezar a ver desde los autores. Está de más decirles que históricamente yo cuando he hecho comunidad, la pregunta, si es que llegara a ser alguna pregunta de prueba, es la definición desde los distintos autores. Ya ahora vamos a ver distintos autores que nos hablan de comunidad para que vayan prestando atención en eso. Entonces, concepto de comunidad, este es mi nombre. Concepto de comunidad, definición número 1 de Luciano Gallino. En su diccionario de sociología, la comunidad nos dice la primera definición. Dice que la comunidad es una colectividad que puede definirse como comunidad, cuando sus miembros actúan recíprocamente y respecto de otros no pertenecientes a la misma colectividad, anteponiendo más o menos conscientes los valores, las normas, las costumbres, los intereses de la colectividad considerada como un todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí la primera observación que tenemos que tener de este autor? Es que nos dice que el concepto de comunidad también es aplicable como concepto de colectividad, ¿ya? Entonces, si es que en este autor en algún momento, si llegara a hacer prueba, todavía no tenemos definido cuál va a ser la evaluación, si llega a ser una prueba y se le pregunta, defina colectividad de Luciano Gallino, acuérdense que vamos a estar haciendo referencia a comunidad, ¿ya? Y dentro de ese mismo concepto nos dice ya lo que hemos visto, que primero la comunidad tiene que compartir ciertas cosas, entre ellas algunos valores, algunas normas, algunos estilos de vida, ¿ya? Entonces, esa es la definición bien sencilla de este autor, pero que me interesa que presten atención ahí, que comunidad también desde este autor se conoce como colectivo o como colectividad, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo o tenga alguna duda o que quiera complementar algo referente a este autor. ¿No? Perfecto. Definición 2. Agnes Heller, también ella es socióloga. Acuérdense que el autor anterior también es sociólogo.
Y dice, la comunidad es un grupo o unidad del estrato social estructurada, organizada, con un orden de valores relativamente homogéneos a la que el particular pertenece necesariamente. Víctor, que te veo en pantalla. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, profesor, gracias, muy amable. Súper, me Estamos alegro. igual, con el choquero al lado nomás, tomando té. Ah, ya no, yo un vasito de bebida. Dice, mira, Ah, la comunidad bien. es un grupo o unidad de estrato social estructurada, organizada, con un orden de valores relativamente homogéneos, a la que el particular pertenece necesariamente. En palabras sencillas, ¿qué me podrías decir de esta definición o qué entiendes tú desde esta definición? Bueno, que la autora, que es Agnes Heller, habla específicamente sobre la comunidad, que es un grupo de unidades del estrato social estructurada y organizada. Todo el mundo tiene valores relativamente homogéneos, unos más, otros menos, también, y a la que el particular pertenece necesariamente. Significa que es como nuestro apego, es como nuestra, prácticamente para mí la comunidad es como lo que la definición lo dice, es donde uno pertenece, al estrato que uno pertenece, ya sea una junta de vecinos, ya sea eh, algo que lo representa a uno, en cuanto a ¿Mm? esto, y a la cual se siente apegado, como Ex- para pertenecer en la palabra. Excelente, ¿ya? Entonces, aquí para que también el curso en general anote, en lo que estamos hablando de esta definición, que por lo general nosotros la preguntamos en la primera evaluación, es que desde este autor, esta definición es bastante más completa, por decir algo. Primero que estamos diciendo que la comunidad es una cosa estructurada, es organizada, ¿ya? Y los valores que poseen este conjunto de personas que pertenecen a esta comunidad son valores relativamente homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Es que comparten cierto tipo de valores, de conducta de vida, de forma de interactuar con el otro. Eso quiere decir que poseen valores relativamente homogéneos. Es decir, si estamos, por ejemplo, en una comunidad indígena, ellos comparten ciertos rituales, ciertas formas de vertirse que son en común, cierto vocabulario, o lo mismo si nos vamos a una comunidad a lo mejor de estrato socioeconómico bajo, también comparten ciertas características, se visten más o menos igual, van a comprar a las mismas tiendas, consumen más o menos las mismas cosas, ¿se entiende? Entonces, eso es muy importante desde la definición de esta autora, que primero es organizada, es estructurada y poseen valores relativamente homogéneos. Y obviamente que a la que el particular pertenece necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que querámoslo o no, todos vivimos en comunidad, aunque más allá no compartamos con nuestros vecinos, no compartamos mayormente con nuestros espacios, aunque uno no lo crea, siempre nuestros vecinos están al tanto de lo que uno hace o lo que deja de hacer, ¿ya? Entonces, uno necesariamente va a pertenecer a una comunidad, ¿ya? Ya sea de manera más activa, de manera más pasiva, pero sí participamos de una u otra manera. Entonces, esa es la definición que ocupa Agnes Heller y por qué yo recalco harto la definición de esta autora, que es una de las que más vamos a utilizar durante el semestre. ¿Ya? Porque aquí, cuando ustedes ya tengan que hacer el trabajo social comunitario y tengan que hacer los próximos informes, las próximas evaluaciones, ustedes van a tener que, entre comillas, estudiar una comunidad relativamente estructurada, organizada, ¿ya? Aquí no hay comunidad de información. Las comunidades están establecidas desde que surgen y se desarrollan en estos territorios. Así que eso, más o menos, me interesa dejarlo claro. No sé si hay dudas hasta ahí o alguien me quiere decir algo. Alexandra Ramírez, ¿alguna duda? No, parece que no. Ya. ¿Mm? Disculpe, no sé si me quedó bien claro, porque según el primer autor que vimos, Luciano Gallino, ¿Sí? dice que la comunidad
también ese concepto de colectividad, o sea que son todos juntos, que es como la definición de comunidad, po. Sí, no sé, me perdí, no sé. O sea, aquí este autor dice que la comunidad también se puede definir como colectividad, ¿ya? ¿Qué quiere Ya, decir eso? ¿Qué es un colectivo? Por ejemplo, tenemos hartos colectivos hoy. Uno de los colectivos bien potentes es el colectivo feminista, ¿cierto? Sobre todo con todo lo hecho que han estado pasando actualmente, son colectivos que poseen cierta estructura. Si bien es cierto, el autor no te habla de una estructura en sí, ¿qué es lo que quiere decir? Que los miembros actúan recíprocamente, es decir, se ayudan o interactúan unos con otros. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque poseen ciertos valores, normas y costumbres en común. ¿Se entiende? Y eso, si uno se va a esa definición estrictamente teórica, también se conoce como colectivo. Por eso que el autor dice que cuando Ya. uno ve esta definición, o ya va a ser referente a un colectivo o a una comunidad, porque apuntan exactamente a lo mismo. Si uno se va al diccionario, si se va a la RAE, prácticamente las dos apuntan a la misma cosa. ¿Ya? Profe, sería como, a diferencia del otro concepto del otro autor, de la otra autora, es como que acá es un colectivo, pero no necesariamente requiere que tengan los mismos pensamientos, que tengan la misma, como, ay, se me fue la palabra, Los mismos pero, no, valores. pero me ¿Mm? entiende. O Sí, sea, claro, los valores sí, pero por ejemplo, no sé, pues que haya una mezcla de, no sé, personas católicas y evangélicas, en el fondo no comulgan en la misma iglesia, pero sin embargo se ayudan entre ellos, ¿así o no? ¿A eso exactamente. habla colectivamente? Exactamente, interactúan recíprocamente, ¿ya? Ya, Porque independientemente de que haya legítimas diferencias, que sí las van a haber, sí van a, o sea, hay más cosas que lo unen y que lo separan. Y ahí lo que tú decías, están los valores, están las normas, están las costumbres, están los intereses en común, ¿ya? Pero tampoco es tan tajante este autor que dice que tienen que ser extremadamente parecidos los valores, como sí podría ser en la definición número 2, ¿se entiende? Aquí la definición 1 dice, respecto de otros pertenecientes a la misma colectividad, anteponiendo más o menos conscientes, si tú te fijas, ahí hace la aseveración, anteponiendo más o menos conscientes, no quiere decir que compartamos al 100% los mismos estilos de vida o los mismos valores. Lo que tú decías, por ejemplo, que aquí pueden interactuar o comulgar a lo mejor comunidades eclesiásticas de evangélicos, de católicos, de testigos de Jehová, ¿se entiende? ¿O no se entiende? sí, sí, ahí como que se entiende la diferencia entre uno y otro autor. Súper, excelente. Definición 3, Friedman, sociólogo. Estamos cargados de sociólogos. ¿Qué dice la comunidad? Es una organización de familias u otros grupos que para satisfacer un fin o varios fines dependen los unos de los otros, la cual está localizada en una vecindad relativa. ¿Ya? Esta definición me gusta bastante, está explicado con palabras bastante sencillas. Primero nos dice que la comunidad es una organización de familias u otros grupos. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy parecida a la definición del autor anterior, Agnes Heller, es que cuando uno habla de una organización es porque poseen cierta estructura, ¿cierto? Hay cierto orden, es un conjunto de grupos, de familias que se juntan, no a la tonta y a la loca, es porque hay una estructura en común, ya sean normas, valores, costumbres, lo que sea, ¿ya? Y lo que les decía yo en la primera clase, es una organización de familias u otros grupos. Acuérdense, yo cuando estoy hablando de comunidad, y aquí lo quiero volver a recalcar, cuando hablo de comunidad estoy hablando de conjunto de grupos. Es una comunidad. Aquí ya no estamos hablando del club de adulto mayor, Abuelito, dime tú. Estamos hablando de los conjuntos de clubes de adulto mayor o a lo mejor un club de adulto mayor, con una junta de vecinos, con un comité de allegados. Aquí, y eso por favor se los quiero recalcar, porque de repente se tiende a confundir, y ha pasado en otro año, que confunden grupos con comunidad. Esta es la tercera metodología del trabajo social. Acuérdense, familia es caso y sus integrantes del grupo familiar. Grupo es el conjunto de personas
más el resto que comparten un determinado grupo o fin en común. Y comunidad es el conjunto de grupos que comparten ciertas normas, ciertos valores, ciertas costumbres, y al mismo tiempo comparten un espacio, un territorio determinado. ¿Ya? Dicho eso, la definición de Dr. Friedman dice que es una organización de familias. Ahí está, que Profe, se le escucha mal. Profe está hablando en rápido. ¿Cómo Se que escucha pasó? así. Me parece algo de, dice, los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad del audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. No sé qué cuestión me apareció ahí, espérense. Que tiene abiertas muchas cosas y el computador está usando muchos recursos. Ah, ya. Ya, ahí cerré algunas cosas. Súper. Entonces, eso es... Espérense un poquito. Profe, cierre más cosas. Profe, cierre todo. Espérense un poquito. Profe, suspenda la clase. No, si no me vengan con cuestiones. Déjenme cerrar un poco acá, que tengo mucha ventana abierta, espérense. Chao. Profe, Sí. tengo una duda. Consúlteme mientras cierro las ventanas. Es que usted dijo que la prueba iba a ser antes de las fiestas patrias, pero como este año no vamos a tener fiestas patrias, podría dejarlo después, postergar la prueba. Mira, primero, que no podamos ir a fondo, eso no significa que uno no carretee. Lo primero. De aquí, allá o acá, igual se va a celebrar la cuestión. Y lo otro es que nosotros, si bien es cierto, uno juega con la fecha de las notas, nosotros tenemos que tener la nota en portal en una determinada fecha, y la fecha tope es el 15 de septiembre. Pero esa semana acuérdense que es de vacaciones. Así que es como la semana antes de que yo pueda tomar la evaluación, porque si no después me llega tirón de oreja a mí, porque yo tengo que tener las notas antes de una determinada fecha. Así que, jodieron, tiene que hacer la evaluación antes, pero mejor porque si es menos materia. ¿Ya? Ahí cerré ventanas, así que ahora me despegué. Entonces, Friedman, ¿qué nos dice? Que el grupo es una organización de familias u otros grupos que para satisfacer un fin o varios fines dependen los unos con los otros. ¿Ya? Y eso es muy importante y lo hablamos en la primera y segunda clase. Aquí estamos, desde este autor estamos mencionando, es un conjunto de otros grupos. ¿Agrega el concepto de familia? Sí, agrega el concepto de familia, la familia también es un grupo, acuérdense. Pero aquí algo muy importante que dice el autor es que estos grupos dependen los unos de los otros. Eso es muy importante. Cuando las comunidades avanzan, es porque está la unión mancomunada de todos los grupos, de todas las personas de esta comunidad. Es cuando ocurre, por ejemplo, en la construcción de una plaza, o la construcción de una multicancha, o la reparación de las luminarias. ¿Ustedes se han fijado? O sea, aquí todos los actores sociales, todas las personas que son parte de esta comunidad, tienen que trabajar mancomunadamente. Y eso es a lo que nosotros apuntamos con el trabajo social comunitario. ¿Se acuerdan cuál era la finalidad del trabajo social comunitario? Que yo se los dije en la primera clase, aparte de alcanzar el objetivo en común. La organización. La organización, ¿ya? Bien, Karen. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar con el trabajo social comunitario y la definición de este autor. Dependen uno de los otros. Y para que dependan uno de los otros, va a tener que haber una organización, ¿ya? Y dice, la cual está localizada en una vecindad relativa. ¿Qué significa eso de la vecindad relativa? Es que está ubicada en un territorio determinado, limitado. El autor lo habla con palabras mucho más bonitas, como que lo coloca ahí vecindad relativa. Es territorio, ¿ya? En un territorio determinado. Definición 4, Maritza Montero, psicóloga comunitaria. Dice, una comunidad es un grupo en constante cambio, transformación y evolución. ¿Quién me puede responder por qué la comunidad creen ustedes que es un grupo en constante cambio, transformación y evolución? ¿Por qué cambia, se transforma y evoluciona, creen ustedes? Porque puede pasar que la mayoría, por ejemplo, de la gente que empezó en una comunidad, como el tiempo es lógico y es lógico, pueden fallecer, pueden cambiarse de lugar, qué sé yo, pueden emigrar, se puede decir, emigrar de la comunidad, y la gente joven que va quedando, los hijos, se van haciendo cargo y se van incluyendo también de nuevo en la comunidad.
Bien, buen primer Puede aporte. ser, Bien, segundo puede aporte. ser por los intereses también, profesor, Ya, explícate, profundiza un poquito más. porque la comunidad, por ejemplo, puede cambiar, dice cambio, transformación y evolución. Pueden ir al pasar el tiempo, van cambiando los intereses o hacia dónde va el grupo o la finalidad con la que están juntos como grupo. Súper, muy bien. Muy bien, Macarena. Los dos, tanto tú como... ay, se me olvida el nombre del compañero. Acuérdese que me falta... Víctor. Víctor. Víctor, por Víctor, favor. disculpa. Profesor, no soy egoísta, de verdad no soy egoísta. Lo que menos tengo es egoísta, así que no sé. No soy egoísta. Acuérdense, bueno, los dos que me dije, las dos definiciones de los compañeros están bastante buenas. ¿Por qué? Porque las dos apuntan y me hacen como una definición bien redondita. Primero, ¿qué es lo que ocurre en las comunidades? Como decía Víctor, es que muchas de las personas emigran, se cambian, se van. ¿Ya? Por lo general las personas que nacen en un determinado lado, después se casan, se enamoran, se van a otros barrios, a no ser de que seas muy pollorudo y te compré una casa a 2 cuadras más allá de tu mamá, pero por lo general uno cambia de barrios, de sectores, ¿ya? O por ejemplo la migración que se produjo campo-ciudad en algún momento, que muchas personas que nacían en el sur y venían a buscar una mejor esperanza de vida, una mejor condición económica acá al centro, ¿se entiende? Entonces, las comunidades se van transformando, van mutando, se van cambiando. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que al mismo tiempo las comunidades se avejentan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después a lo mejor vuelven, las generaciones futuras en algún momento deciden retornar y se dan cuenta que esta comunidad es muy distinta a la que se dejó años atrás. ¿Qué es lo que pasa? Ejemplo claro. Quinta Normal. No sé si quién es de esa comuna de Quinta Normal. Quinta Normal tiene una peculiaridad de esa comuna, es que es una de las comunas más avejentadas, por decirlo, del país, de la RM y sobre todo del país. Hay mucha población adulta mayor, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, o si es alguien de Quinta Normal, esa comuna tiene una característica, sobre todo los barrios, cuando uno se adentra en Quinta Normal, que por ejemplo, a diferencia del Gran Santiago, todavía se respetan las horas de colación en los almacenes, en los bazares. La gente de repente duerme siesta, ¿se entiende? Entonces, es una característica propia de esa comunidad. Pero, ¿qué ocurre? Que Quinta Normal, de aquí hace poco tiempo, ha ido mutando y se ha ido transformando. Y, por ejemplo, hoy, en Quinta Normal, ¿qué ocurre? Es que hay mucho carrete nocturno, sobre todo antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque como los terrenos son amplios, los terrenos son grandes, se construyeron piezas para para las personas que querían arrendar esas piezas, que eran principalmente extranjeros. Entonces, las costumbres de esa comuna se fueron cambiando y chocaron estas personas que eran adultas con estas personas que eran extranjeras. Entonces, hay una transformación. Eso es lo que quiere decir, que la comunidad es un grupo de constante cambio. Por eso que lo quise dar con este ejemplo. No es estático. En algún momento a lo mejor van a venir otras generaciones o van a venir personas con otras costumbres o de otros territorios y me va a cambiar la homeostasis o la dinámica de esa comunidad. Por eso que la comunidad tiene que irse adaptando a estas nuevas situaciones o a estos distintos cambios. Y además, cuando hablamos de evolución, ¿qué quiere decir eso? Que también las comunidades necesitan ir cambiando sus necesidades o cambian las necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles eran las necesidades más importantes de las comunidades hace 40 años atrás, creen ustedes? Estamos hablando de todas las comunidades en sí, de los territorios. ¿Cuál era lo más importante en ese entonces? Tener una casa propia. Mírenlo desde la mirada del trabajo social. ¿Qué es Yo lo que creo le que tener, faltaba? como todas las personas, yo creo que tener una casa propia para tener a su familia relativamente bien, una casa cómoda, que sus hijos fueran educados, porque mucha gente que emigró del campo a la ciudad no tenía la escolaridad completa. Entonces yo me imagino que el anhelo de ellos era que sus hijos fueran educados mejor que ellos y en lo posible tratar de obtener, por último, dentro de todas estas, una carrera universitaria, o sea, tratar de ser profesionales. Y ahí se esforzaban justamente por eso. Yo creo que toda familia se esforzaba por eso, por darle a sus hijos un bienestar mucho mejor. Mira, siento que está bien el ejemplo, pero
adentrémonos un poco más al tema comunitario. Supongamos que las casas están asentadas y, por ejemplo, siempre, hasta el día de hoy, está la necesidad del tema del colegio, de la educación superior, del acceso, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy, ¿en qué evolucionaron las comunidades antiguas a las comunidades del día de hoy? Piensen ustedes en sus territorios, donde ustedes viven, sobre todo si viven en comunas antiguas. ¿Cuáles eran las necesidades comunitarias, por ejemplo, de 40 años atrás? Pero estamos hablando de comunidad, en conjunto. ¿En infraestructura, profe, puede ser o no? Por ahí va, bien, ¿cómo qué? 40 Más años atrás. parques como recreativos para los niños, las máquinas de hacer ejercicio, o sea, como mejorar la calidad de vida, pero en cuanto a la infraestructura. Mira, Sí, pero está bien el ejemplo, pero uno podía irse mucho más atrás, 40 años. Por ejemplo, eso es de hoy. Hoy para nosotros, por ejemplo, un acceso a buenas plazas, cosas para hacer deporte. Pero, por ejemplo, piensen en sus papás, cuando les contaban de sus territorios donde ustedes vivían. ¿Cómo era para Profe, vivir como allá? Poder decir urbanizarlos. el acceso al alcantarillado, el que pavimentaran las calles, el que se Exacto. hicieran las veredas, las luminarias. y el arraigo con el barrio también, porque la gente que llegaba a vivir quería tener un arraigo, algo propio, o sea, quería identificarse con algo también, po, con su barrio, con sus vecinos, y ahí crecieron las comunidades. Po. Exacto, pero eso fue la principal causa de cuando se empezaron a fortalecer, sobre todo el trabajo social comunitario, surgió justo empezó a fortalecerse el tejido social cuando ya estábamos terminando la dictadura militar, ¿ya? Pero ahí, cuando había, sobre todo, mucha pobreza, pobreza extrema, el tema de alcantarillado, el tema de la pavimentación, eso es que las comunidades se fueron... ¿Por qué quise detenerme en ese ejemplo? Porque ahí esa era la necesidad de sentida de la comunidad en aquel entonces. Necesidades que hoy uno las escucha y puede decir, pero ¿cómo vayan a necesitar eso si hoy para nosotros es común tener alcantarillado, tener postes de luz, ¿se entiende? Entonces, pero esas eran las necesidades. ¿Y cuál fue el cambio y la transformación? Lo que después dijo la Karen, que se nos adelantó un poquito, esas son necesidades hoy en día. A eso es lo que quiere decir la definición de esta autora. Las necesidades y la comunidad en sí va cambiando, se va transformando, va evolucionando. Hoy nosotros evolucionamos y hoy a lo mejor nosotros, como comunidad, que exigimos tener acceso a Internet para todos los vecinos. Eso en 40 años era casi irrisorio, o sea, aquí tú estás ahí peleando por un alcantarillado, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir esto? A medida de que uno cubre más necesidades sociales, más necesidades, valga la redundancia, también van a surgir. Es como cuando uno está trabajando, yo creo que aquí a todos los pasa. Uno cuando entra a trabajar el primer sueldo se asusta, pero después tú con ese sueldo te fijas que tienen más gastos y tienen más deuda. Yo creo que a todos ustedes les pasaron aquí cuando entraron a trabajar por primera vez y no tenían grandes gastos. Después que la tarjeta, que la casa comercial, que esto, que lo otro, uno va incrementando y entre más gana, más deudas tiene. ¿Se entiende? Ocurre lo mismo con las comunidades. Tú a medida que vas satisfaciendo necesidades, las necesidades van a ir aumentando y las necesidades, entre comillas, van a ser más complejas al momento de pedir o de solicitar algo. Ya no es el alcantarillado, a lo mejor es el acceso universal de Internet para esta comunidad, que tengamos fibra óptica. ¿Se fijan? Entonces, a eso es lo que quiere decir esta autora, Maritza Montero, frente a este concepto. La comunidad es un grupo en constante cambio. Es decir, este cambio está arraigado principalmente a la necesidad y en constante transformación y evolución. Y eso es lo bueno. Cuando las comunidades se transforman y evolucionan es porque estamos avanzando. Si las comunidades ni se transformaran ni evolucionaran, ¿qué quiere decir? Es que están estancadas y eso es peligroso. ¿Ya? Definición 5. Tenía límite de tiempo y Sí, el Zoom. lo mismo le iba a decir, que apareció que quedan 6 minutos y algo. Sí, pero después hacemos la segunda conexión. Definición, Ezequiel Anderek. Yo creo que ya Ezequiel Anderek lo conocen bastante, pero también tiene definición Ezequiel Anderek para comunidad. Y dice, una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico delimitado, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia, que aquí después yo les voy a subrayar ese concepto, o de identificación con algún símbolo local, y que interaccionan entre sí más que en otro contexto, operando en redes de comunicación
intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. Sentido de pertenencia. ¿A quién le vamos a preguntar? Vamos a ver la pantalla. Mayra Carranza. ¿Cómo está, señorita Mayra? Hola, profe, bien. Tanto tiempo, señorita Mayra. Mayra, ¿qué es el sentido de pertenencia? ¿Y cómo tú puedes definirme el sentido de pertenencia desde la comunidad? Pregunta de prueba, Es si es que es prueba. lo que nos hace sentirnos parte de algo, porque Ya. compartimos tal vez mismos objetivos, mismas metas. Mira, más que, está bien más o menos la definición, como que te falta un poquito, más de hacernos sentir parte de algo, que dijiste tú, es cómo yo me siento parte de algo. Es Ya. distinto lo que yo te estoy diciendo, ¿ya? Porque a lo mejor yo te puedo hacer sentir bien en una comunidad. Voy, te toco la puerta, te llevo, te compro el pan, ¿se entiende? Ahí yo te estoy haciendo sentir perteneciente, pero es como tú te sientes perteneciente a lo mejor sin un estímulo positivo. Me explico. Y te pregunto de nuevo a ti, Mayra, ¿tú te sientes parte del Instituto de los Leones? Sí, ¿Por qué? porque he alcanzado las expectativas que tenía. Muy buena respuesta. Es un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo te puedo hacer sentir parte del instituto, incorporándote a las clases, preguntándote, a lo mejor exigiéndote, evaluándote bien cuando tengo que evaluarte bien. Ahí yo te estoy haciendo sentir parte, ¿ya? Que era lo que me dijiste Ya. en un inicio. Pero cuando tú te sientes parte es cuando tú, a lo mejor sin ese estímulo positivo, a lo mejor puede que yo ni te pesque en todas las clases, pero tú igual te sientes parte del instituto. ¿Cómo? Le tienes cariño, le tienes cercanía, ¿cachai? A lo mejor, más allá de un tema académico, hay un lazo afectivo con el instituto, ¿se entiende? Entonces, es Sí, como yo me siento parte de esta comunidad. Que acuérdense que aquí es muy buen ejemplo el Instituto de los Leones, porque nosotros siempre hablamos de la comunidad leona. Entonces, ese es el sentido de pertenencia. Es como yo me siento parte de esta comunidad, como yo me siento parte de esta institución. ¿Ya? Hay lazos afectivos. Por ejemplo, yo me siento parte del Instituto de los Leones, primero porque yo le tengo un cariño especial al instituto. Me formé ahí. Muchos de los profesores de ahí hoy son mis colegas. Muchos de mis compañeros de ahí son mis grandes amigos hoy en día, ¿se entiende? Entonces, mi sentido de pertenencia con el Instituto de los Leones es muy cercano. Estudié 4 años y carreteé ahí, fui a la León Fonda, conocí un montón de gente. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Entonces, hay un sentido de pertenencia con el Instituto de los Leones, ¿ya? No entremos en detalles. No vamos a entrar en detalle si esa sala hablaran, pero por eso les digo, ese es el sentido de pertenencia que uno tiene con una determinada comunidad. ¿Se entiende? Y por eso que yo quise hacer la definición sutil con lo que me dijo la Mayra. Uno se puede sentir parte porque a ti te estimulan a ser parte de algo, pero es muy distinto cuando yo me siento parte de alguna institución porque yo a lo mejor tengo lazos que van mucho más allá. Entonces, eso es lo que nos dice Anderek. Para ser parte de la comunidad hay que tener sentido de pertenencia, ¿ya? ¿Y por qué ocurre que muchas comunidades fallan? Es cuando no está el sentido de pertenencia. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, digo que quiero mi barrio y yo le robo al vecino, por decir algo, el famoso doméstico, ahí no hay un sentido de pertenencia. ¿Se entiende? Y que incluso eso es un ejemplo muy bueno que uno da porque a los domésticos que se les dice, se les sanciona cuando roban en tu barrio. Tú puedes ir a robar a otras comunidades, a otros territorios, pero tú eres castigado socialmente cuando robas a tus vecinos, le robas a tu comunidad. ¿Por qué? Porque estás quebrantando algo tan importante que es el sentirte parte de esa comunidad. Hago la próxima conexión.